Y ahí Sócrates se dispuso a buscar las esencias. Por ejemplo, Sócrates se puso a buscar la esencia de la justicia, la esencia de la bondad, la esencia de la verdad, de la sinceridad. Platón entonces necesitaba una teoría que fuera capaz de solucionar todos estos problemas. Esa teoría fue la teoría de las ideas. Una teoría que abarcara tanto los problemas relacionados con el ámbito físico como los problemas relacionados con el ámbito del ser humano, del hombre. Platón creyó encontrar la solución con la teoría de las ideas. ¿Y qué es lo que dice la teoría de las ideas? Bueno, lo que la teoría de las ideas viene a decir es que existen dos ámbitos de realidad. Por una parte está el mundo inteligible y por otra parte está el mundo sensible. El mundo inteligible está constituido por las ideas. Las ideas que son inmateriales, eternas, ingeneradas, indestructibles. En este mundo no existe el cambio. Este es un mundo inmutable, las ideas son inmutables, no cambian. El mundo sensible está formado por las cosas. Es el mundo que tenemos delante, el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo físico. Y en este mundo sí que todo cambia constantemente. Este es un mundo sometido al cambio, a la corrupción, el mundo de lo material. ¿Qué relación hay entre los dos mundos? Bueno, la relación que hay es que el mundo sensible es una copia del mundo inteligible. O si queréis, el mundo inteligible es el modelo al que intenta parecerse lo más posible el mundo sensible. Está muy bien esto que hemos dicho hasta ahora, de que Platón divide la realidad en dos ámbitos, el mundo inteligible donde están las ideas y el mundo sensible donde están las cosas, que es donde estamos nosotros. Bueno, pero esto en el fondo no es decir nada. Porque ¿qué quiere decir Platón con esto? Vamos a ver, ¿qué son las ideas? Para Platón esas ideas que están en el mundo inteligible son las esencias, o sea, la verdadera realidad. Eso significa que las ideas de las que Platón está hablando no tienen nada que ver con las cosas que a mí se me ocurren o se me dejan de ocurrir. Lo que Platón está diciendo es que las ideas son realidades, son seres, si queréis, reales, y que están en otro ámbito de realidad. Las ideas son las esencias, lo que hacen que las cosas de este mundo sean lo que son. Por ejemplo, ¿qué tienen en común todos los actos bondadosos que se produzcan en este mundo? Bueno, pues tienen en común la idea de bien. La idea de bien es la esencia, lo que les convierte en lo que son. Es importante dejar esto claro porque podemos hablar de mundo inteligible, mundo sensible, pero hay que entender lo que Platón quiere decir. Las ideas, cuando Platón habla de ideas, no se refiere a algo que a mí se me ocurra o que yo tenga en la mente. Habla de realidades, habla de las esencias, esas esencias de las que hemos estado nosotros hablando antes y que explicaba la verdadera realidad de las cosas. Otro ejemplo podemos poner. Todas las mesas que encontramos en el mundo sensible son mesas. Bien, ¿eso qué significa? Que comparten algo, aunque sean diferentes en tamaño, en aspecto, etcétera, en forma, pero tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La idea, la esencia de mesa, que es lo que les convierte en lo que son. Eso es importante. Tengamos en cuenta, además, que ese mundo inteligible, constituido por las ideas, inmutables, eternas, etcétera, es para Platón el verdadero ser. Mientras que el mundo sensible, constituido por las cosas, es una mera copia del verdadero mundo que es el inteligible. ¿Esto qué significa? Que el verdadero ser tiene que ver con las ideas, mientras que de las cosas no podemos decir de verdad que son la realidad, no podemos decir que verdaderamente son. De la misma manera, del mundo inteligible hay un conocimiento verdadero, un conocimiento válido, un conocimiento de primer orden, que vamos a llamar episteme, que podemos traducir como ciencia. Mientras que por otra parte, del mundo sensible, del mundo que no es la verdadera realidad, del mundo formado por las cosas, no hay un conocimiento de primer orden ni un conocimiento fiable, sino un conocimiento de segundo orden, poco fiable, que vamos a llamar doxa y que podemos traducir como opinión. Así pues, hasta aquí parece que podemos empezar a sacar algunas conclusiones claras. ¿Cuál es la primera conclusión clara que podemos sacar? Bueno, pues que Platón establece una clara separación
si queréis, dualismo entre dos mundos. De una parte el mundo inteligible, constituido por las ideas, las esencias de las cosas, y de otra parte el mundo sensible, constituido por las cosas que imitan o que tratan de imitar o de parecerse lo más posible a las ideas. Un dualismo claro. Ese dualismo entre los dos mundos tiene su correlato también a nivel antropológico, es decir, en lo que se refiere al ser humano. ¿Por qué? Porque igual que hay una división entre dos mundos, mundo inteligible, mundo sensible, también hay una división en el hombre clara entre alma y cuerpo. El alma más vinculada al mundo inteligible y el cuerpo más vinculado al mundo sensible. Pero de esto ya hablaremos cuando tratemos de las consecuencias a nivel antropológico. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que las ideas son independientes de nosotros. Son las esencias, la verdadera realidad, lo que explica por qué este mundo es como es y que las cosas de este mundo sean lo que son. Las ideas son independientes de nosotros y eso quiere decir que no son contenidos mentales. Son objetos, son realidades a las que los contenidos mentales se refieren y que podemos expresar a través del lenguaje. Yo evidentemente utilizo una palabra para hablar de la bondad o del bien si queréis y lo puedo pensar y para eso tengo un concepto en la mente, pero tanto el concepto como la palabra se refieren a un objeto, a una esencia, a un ser, a la idea. Por supuesto que las ideas son eternas, son inmutables, no cambian. Esto es importante porque son las características también en cierto modo que Parménides le atribuía a la realidad, a la verdadera realidad, que tiene que ser inmutable, permanente. Y además de ser eternas e inmutables, las ideas son únicas. De esto ya hemos hablado antes. En definitiva, hay una idea de bien, hay una idea de hombre, hay una idea de mesa, hay una idea de libro y luego todos los objetos físicos, todos los libros, todas las mesas, todos los hombres, cada uno comparten la idea correspondiente, pero las ideas son únicas. Al decir que las ideas no dependen de nosotros, queremos decir que, por ejemplo, aunque no hubiera hombres, habría ideas tal y como Platón las concibe. Ahora, si no hubiera habido ideas, no podría haber hombres ni ninguna otra cosa, porque todo lo que hay en este mundo es lo que es porque copia o imita a esas ideas. Importante. Por supuesto que las ideas no pueden alcanzarse por el conocimiento sensible. Las ideas solo pueden alcanzarse por medio del conocimiento racional. Mientras que lógicamente las cosas materiales, las cosas del mundo físico, esas sí que se alcanzan por el conocimiento sensorial, el conocimiento que nos llega a través de los sentidos. Tal vez sea el momento de intentar explicar con un poco más de detenimiento cuál es la relación que Platón establece entre las ideas y las cosas. En el fondo, recordad que estamos tratando un poco el problema de lo uno y lo múltiple, y aquí tenemos que explicar un poco la relación que se establece entre la esencia y los objetos que tienen que ver con esa esencia. Por ejemplo, cuando hemos hablado antes de la pregunta con la que nace la filosofía, la pregunta por el arjé de la physis, hemos dicho que había varias respuestas, aunque lo importante no era tanto las respuestas, sino el tipo de respuestas. Es decir, que eran respuestas racionales. Había filósofos monistas en el sentido de que dijeron que el arjé de la physis o el principio de la naturaleza era una cosa, el agua, el aire, el fuego. Bien. Había otros filósofos que eran pluralistas porque decían que había más de un arjé. Por ejemplo, había algunos que hablaban de 4 elementos, aire, agua, tierra y fuego. Estos decían que esos 4 elementos se mezclaban y al mezclarse daban lugar a todas las cosas que vemos. Platón también tiene que explicar cómo las ideas dan lugar a las cosas, por así decir, o qué relación hay entre las ideas y las cosas, porque eso de dar lugar es complicado. Para explicar esta relación que existe entre las ideas y las cosas, Platón utiliza 2 palabras. Esas 2 palabras son imitación y participación. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, de alguna forma ya lo hemos visto antes. Imitación quiere decir que las cosas de este mundo toman como modelo a las ideas y que intentan parecerse a las ideas lo más posible. En la medida en que se parecen a las ideas, cuanto más se parecen a las ideas, por así decir, son más reales, más perfectas. Eso respecto a la primera palabra, imitar. Respecto al segundo término para explicar la relación entre las ideas y las cosas, participar,
tenemos que decir que al mismo tiempo las cosas serían más perfectas, las cosas serían más reales en la medida en que participan más de las ideas. ¿Pero qué quiere decir participar? Bueno, pongamos un ejemplo para intentar explicar qué significa esto. Imaginemos un foco de luz en una habitación a oscuras. Por esa habitación hay repartidas distintas cosas, repartidos distintos objetos. Es evidente que los objetos que estén muy cerca de la luz se verán con cierta nitidez, tendrán una forma clara, mientras que los objetos que estén más lejos del foco de luz se irán como perdiendo, difuminando y no se verán con claridad. El foco de luz es como la idea. Pongamos por caso que la idea de bien. En la medida en que van tomando la luz de ese foco, las cosas son como reales, toman como forma, se pueden percibir. Si están lejos de ese foco, las cosas es como si no se viesen, como si no tuvieran realidad. Eso es lo que significa participar, que las cosas toman algo de la idea para poder existir, para poder ser. Estos dos términos, imitación y participación, son muy importantes y veremos que luego jugaron un papel fundamental en la filosofía cristiana. Por ejemplo, los veremos cuando hablemos de Tomás de Aquino, y no dejan de tener también cierta relación con la filosofía de San Agustín. De esta manera, imitación y participación, los dos términos que Platón utiliza para explicar la relación entre las ideas y las cosas. Hemos dicho varias veces ya que el mundo sensible, el mundo en el que estamos nosotros, el mundo de los seres físicos, es una copia del modelo, y el modelo es el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Hemos dicho al mismo tiempo que el mundo inteligible es la verdadera realidad, mientras que este mundo no es la verdadera realidad porque es una copia. ¿Eso qué significa? ¿Que este mundo es falso? Bueno, eso es mucho decir. Es verdad que este mundo no es la verdadera realidad, pero de ahí a decir que este mundo es falso, yo creo que son palabras mayores. Pensemos que este mundo se parece al mundo inteligible, y en la medida en que se parece, algo de realidad tendrá. Es cierto que no es la realidad en sentido pleno, pero de ahí a decir que es un mundo ilusorio totalmente falso, bueno, eso ya es más complicado. Vamos a dejarlo en que el mundo verdadero es el mundo inteligible y que este mundo es una copia y que lo poco que tenga de realidad es porque se parece al mundo inteligible. Vamos a dejarlo así. Os recuerdo, porque es importante, que en el mundo inteligible están las ideas, que son las esencias. No son, por tanto, las ideas ocurrencias o aquello que yo tenga en mi mente, sino que las ideas son independientes de nosotros y de las cosas que hay en este mundo físico. Son la verdadera realidad. Es este mundo el que depende de las ideas y no las ideas las que dependen de este mundo. Bueno, más cosas. Platón establece entre las ideas una jerarquía. ¿Qué quiere decir una jerarquía? Quiere decir que las ideas están jerarquizadas en la medida en que hay ideas más y menos importantes. ¿Cuál es la idea más importante? Pues la idea de bien. Si queréis, la idea de belleza. En el fondo es la misma idea. El bien se llama la república, en el Parmenides es la idea de belleza. Bueno, o sea, en el banquete es la idea de belleza. Bueno, al fin y al cabo es la misma idea. Después de la idea de bien vendrían las ideas éticas, luego las ideas estéticas, luego las ideas matemáticas y por último las ideas de cosas. No solo las ideas están jerarquizadas en función de su importancia, sino que además entre las ideas hay una cierta relación, una especie de comunicación. Quiere esto decir que de unas ideas se puede ir llegando hacia otras. Esto es importante, porque el dialéctico, ya lo veremos cuando estudiemos la teoría del conocimiento, el dialéctico, el filósofo que estudia las ideas, puede ir escalando desde las ideas inferiores hasta las ideas superiores hasta llegar a la idea de bien, que es la última idea, el sol de las ideas. Tenemos entonces aquí otras dos afirmaciones que merece la pena repetir. Por una parte, las ideas están jerarquizadas, de más a menos importantes, y por otro lado, las ideas están en comunicación entre sí, hay una cierta relación entre ellas, de tal manera que desde las ideas inferiores se puede ir escalando hacia la idea superior, que es lo que hace el filósofo, el dialéctico. Que son inmateriales, eternas, ingeneradas, indestructibles. En este mundo
no existe el cambio. Este es un mundo inmutable, las ideas son inmutables, no cambian. El mundo sensible, estás bien a decir, es que existen dos ámbitos de realidad. Por una parte está el mundo inteligible y por otra parte está el mundo sensible. El mundo inteligible está constituido por las ideas. Las ideas con el ámbito físico, como los problemas relacionados con el ámbito del ser humano, del hombre. Platón creyó encontrar la solución con la teoría de las ideas. ¿Y qué es lo que dice la teoría de las ideas? Bueno, lo que la teoría de las ideas y ahí Sócrates se dispuso a buscar las esencias. Por ejemplo, Sócrates se puso a buscar la esencia de la justicia, la esencia de la bondad, la esencia de la verdad, de la sinceridad. Platón entonces necesitaba una teoría que fuera capaz de solucionar todos estos problemas. Esa teoría fue la teoría de las ideas. Una teoría que abarcara tanto los problemas relacionados